Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al anochecer, su espacio, su programa de enigmas, casos curiosos, sucesos aparentemente inexplicables, o por lo menos inexplicados en el momento en el que hacemos el programa, pero también mucho de cultura, algo de viajes. Al final, lo que nos apasiona es todo aquello que nos haga sorprendernos de este mundo en el cual habitamos y que a veces no conocemos, creemos conocerlo al 100%, pero siempre hay recovecos, siempre hay por ahí, digamos, motivos para continuar maravillándonos. Esto se transmite a través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com. También estamos en Lima Sur en la frecuencia 99.5, la ex Radio Imperial 2, actualmente Radio Los Andes. Después también nos retransmiten tanto en edenex.es, la radio del misterio, como en Estación Lamas 96.3 de la región San Martín, y los programas quedan alojados en Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube. Asimismo también tenemos un blog que pues este año lo hemos reactivado. Digo este año porque estamos grabando esto ya en los últimos días de 2024 y prometemos que en 2025 pues vamos a subirle mucho de ese contenido que tenemos todavía ahí pendiente para los que de repente no prefieran tanto el formato, digamos, radial o el formato en vídeo que se pone en YouTube, sino quieren un poco más de lectura y algunas imágenes fotográficas. Así que tenemos aquí todas las formas, incluso en Spotify. Tenemos también Reflexiones y Misterios con Fernando, que por ahí vamos también a subir algunas cuestiones más. Muy bien, yo soy Fernando Chapi Martínez y otro de los ingredientes que hacen que este programa tenga su sabor particular, por supuesto, son los invitados. Y entre ellos pues hay algunos que no vienen una sola vez, sino que están en distintas ocasiones, siempre trayéndonos novedades, ayudándonos justamente a lo que les he mencionado hace unos segundos, ayudándonos a maravillarnos, a conocer algo más de este planeta en el que habitamos y a veces incluso hasta de otros mundos. Es el caso, bueno, para ponerlos en contexto, estamos en realidad grabando esto el día 23 de diciembre. En las radios, en YouTube se va a subir después. Entonces vamos a poner que estamos ahorita en contexto navideño. El invitado es el amigo Luis Miguel, conocido en redes, sobre todo en Instagram, como Viento Viajero. Todo junto, Viento Viajero en Instagram. Y que en otras ocasiones nos ha estado hablando, por ejemplo, de sus viajes por Emiratos Árabes Unidos, Omán, donde ha residido un tiempo, es decir, puntos de la península arábiga que a nosotros nos resultan lejanos geográficamente, pero a veces también está un gran signo de interrogación en nuestras mentes sobre, muy bien, pero ¿qué habrá por ahí? Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre, por ejemplo, él ha estado en Arabia Saudí o Arabia Saudita, como también se le conoce. ¿Qué tal, Luis Miguel? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a Misterios al Anochecer. Muy buenas noches, Fernando. Pues un placer de nuevo poder estar con todos vosotros, cruzar de nuevo de manera un poco mágica, ¿no? Gracias a las tecnologías que tenemos hoy en día, el Atlántico, y llegar allí a orillas del Pacífico y estar un día más con vosotros, hablando de cosas distintas. Así es, el Océano Pacífico, que los que lo vemos comúnmente sabemos que no es tan pacífico, así que el nombre más bien parece haber sido puesto con ironía, ¿no? Pero bueno, en fin, más allá de eso, antes de proceder a hablar sobre tus viajes, en los que has conocido, por ejemplo, Arabia Saudí, ¿por qué mencioné el contexto navideño? Porque no solo hay un contexto navideño en cuanto a el mundo,
sino también hay pues estos asuntos bélicos, estos temas que lamentablemente pues a veces se ponen aún peor de lo que siempre suelen estar, confrontaciones, y Medio Oriente no es ajeno a ello, ¿no? Hace poco ha habido este tema del cambio de régimen, el derrocamiento del régimen de Al-Assad en Siria, y justamente una de las noticias que ha estado saliendo en algunos medios internacionales que yo suelo consultar es el asunto, por ejemplo, en Siria, por eso mencioné lo de Al-Assad, donde se ha producido la quema de un árbol de Navidad en un pueblo llamado Sajililla, que es una villa cristiana, porque para quien no lo sepa, pues hay comunidades cristianas bastante grandes, bueno, en Líbano, del cual ya hablamos, en Siria también, y parece que para variar cuando entra el integrismo, el fundamentalismo islámico, a gobernar en algunos lugares, pues los cristianos y en general los no musulmanes llevan la peor parte, ¿no? Entonces, simplemente para poner el contexto de que a nosotros nos puede hasta parecer un tanto frívola la forma en la que celebramos la Navidad en países donde se está medianamente seguro, están discutiendo entre que si ponen el reno o ponen a Santa Claus o si ponen al niño Jesús o no lo ponen porque es ofensivo, para los que no creen en Jesús, están discutiendo esas tonterías y en otros países literalmente se están jugando la vida por reconocer el día que se asume del nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces, un poquito para matizar eso, Luis Miguel. Sí, pues como bien has dicho ahora mismo, el tema este de Siria, la verdad que a todos nos pone los pelos de punta, un poco ese país del que otro día podíamos hablar muy en profundidad, porque es un país de lo más interesante también, como casi toda la zona esta del mundo, por la diversidad étnica que existe, religiosa y la historia tan antigua, ¿no? Que llevan miles de años, que de hecho Siria e Irak es un poco la cuna de la humanidad, incluso en la Biblia, ¿no? En las zonas del Tigris y el Éufrates. Y así es, y ahora que estamos en Navidad, pues hay lugares que la Navidad luce por su ausencia, podría decir, ¿no? Que es el caso de Arabia Saudita, además. Un país en el cual, si ya en Oriente Medio de por sí, porque es todo Oriente Medio, en general, no se puede separar la vida cotidiana de la religiosa, cuando hablamos ya de Arabia Saudí, ahí hablamos de un país que es 100% religión y muy poquito de tradición, diría yo, ¿no? Tradición, lo que es de otras tradiciones, que se salgan de lo que es el Islam. Pero esta noche vamos a conocer que aunque ha sido así durante los últimos, diría especialmente el último siglo, vamos a ver un poquito el porqué, nos va a dar también un poquito de luz sobre estas cosas que han ocurrido en Siria, porque hay cosas que van relacionadas directamente, y podremos ver también que aparte de todo el mundo islámico, también está el mundo preislámico que sigue teniendo sus pequeños oasis dentro de ese país, ¿no? Y nada, y como es Navidad y estamos hablando de esto además, pues qué más decir, que me encantaría poder solucionar los problemas que se viven en estas partes del mundo, bueno, y en muchas más también, pero especialmente lo que lleva a la persecución religiosa, ¿no? Que un poco en el círculo de la vida del cristianismo se podría decir desde el nacimiento de Jesús, que ya lo querían exterminar, ¿no? En el momento de su nacimiento, para evitar un nuevo caudillo para el mundo, sería el mundo romano, hasta su muerte en la cruz, siempre sigue ese ciclo, ¿no? De querer quitar al diferente para ponerte tú porque tú crees que lo vales, ¿no? Que vales más. Y bueno, cuando quieras podemos empezar ya. Sí, pero antes de empezar con Arabia Saudí, y ya que hemos tocado el tema debido a las fechas, a la época del año, Sí. para ti, ¿cuál es, dentro de lo poco o lo riesgoso que es celebrar la Navidad en Oriente Medio? Bueno, en realidad sería en el contexto de los países de mayoría musulmana, no solo Oriente Medio, también el norte de África. Pero Sí. dentro de todo eso, ¿cuál sería el país donde más se siente, dentro de lo que cabe, el ambiente navideño? Podría ser Líbano, en todo caso, por la mayor proporción de cristianos, se me ocurre. Totalmente, sí. Sería, sin lugar a duda, Líbano.
Siria también, hasta el momento en que ahora mismo Al-Assad ya no está, pero Siria ha sido un estado aconfesional durante los últimos años, con lo cual seguía siendo aconfesional, pero en el cual se podía celebrar cada uno sus celebraciones y de manera abierta, además, ¿no? Se pueden encontrar además muchísimas fotografías por Google de árboles de Navidad en calles de Siria o imágenes religiosas, porque con esa confesionalidad lo que se hacía era poder permitir que cada uno pudiera expresar su religión sin ningún problema. Entonces, sin lugar a dudas, sería el Líbano el país más con el que sería muchísimo más fácil celebrar la Navidad. Y de hecho, además, recomiendo, ayer tuvimos aquí en casa una pequeña celebración prenavideña. Estuvimos poniendo villancicos de todo el mundo, que es una cosa que nos gusta hacer en casa. Y estuvimos poniendo además muchísimos villancicos de las comunidades cristianas del Líbano, ¿no? Serían, tanto católicos o católicos maronitas también, ¿no? Que sería un poco la mayoría en el Líbano. Y la verdad que estaba muy bonito. Si alguien lo quiere buscar por YouTube, está bastante bien. Son canciones muy bonitas y sería una cantante que se llama Hiba Tawaji. Canta muy bien además y muy bonitas las coreografías. Y la verdad que es muy alegre escuchar en otro idioma muy diferente al idioma español, ¿no? Escuchar canciones que nos vienen un poquito a la memoria, porque muchas canciones son las más famosas, ¿no? Que todos conocemos, yo creo. Y sí, en el Líbano, sin lugar a dudas, muchísima gente estará ahora mismo, independientemente de que por desgracia están teniendo el problema que están teniendo ahora mismo también, seguro que están celebrando en las casas estos días la celebración. Además, es una cosa, el pueblo libanés está muy acostumbrado es una gente muy optimista y están muy acostumbrados además a las situaciones, no sé si bélicas, pero sí que extremas, se puede decir. Con lo cual, seguro que lo siguen incluso celebrando y con bastante valor, ¿no? Sí. Sí, yo cuando escucho, porque también me gusta, ¿no? Escuchar esos cánticos árabes cristianos, no entiendo nada de lo que dicen, evidentemente, por ahí que puedo entender que Ajá. en algún momento dicen al-Masih, que es el Mesías, se están refiriendo a Jesús, Sí. pero lo demás no sé qué dicen, pero te pone en una atmósfera tan singular, no sé, o también he escuchado, por ejemplo, el Padre Nuestro en arameo, ¿no? Lo que hablan ahora, ya que estamos mencionando a Siria en Malula, si no me equivoco es, y en otros lugares, y tú Ujú. sientes, dices, así habrá hablado Jesús, ¿no? Bueno, más o menos así, porque también el arameo, como tú y yo, me evoluciona en miles de años, pero tú dices, Exacto. así habrá sido, ¿no? No Ujú. sé, yo no se pone en una atmósfera especialmente mística. También otra noticia, justamente, ¿no? Me apareció hoy día, son esas cosas que ocurren lamentablemente, sobre todo en fechas como la Navidad, porque pues en lugares donde los cristianos son minoría, ocurren ataques que en este contexto bélico entre Israel y Hezbollah al sur del Líbano, ya que hablamos, pues por ahí Ujú. anda, y también Siria, el monte Hermón, ¿no? Uno de los lugares más misteriosos y simbólicos del mundo, y salió porque no todo es culpar a los musulmanes, o sea, en realidad ataques a los cristianos hay en todo el mundo de todo tipo de Ujú. confesionalidades, y un grupo de soldados israelíes habían subido expresamente al monte Hermón, donde había una cruz, y así, sin mediar ningún ataque de ningún tipo hacia ellos, habían derribado la cruz, simplemente porque les habrá parecido ofensivo a su religión, no lo sé, y tomaron foto todavía encima, y esto pues sorprende. Y una persona comenta, curiosamente lo comenta en árabe, pero para eso está el traductor Sí. en redes sociales, Ujú. algo en lo que yo no había caído en cuenta, y eso que yo he leído el libro de Enoch, y decía, esa cruz estaba ahí no por cualquier motivo, sino que según el libro de Enoch, ahí es donde descendieron los ángeles rebeldes a la tierra. Y yo dije, cierto, los vigilantes, y eso mencionaba el libro de Enoch, y entonces yo dije, bueno, yo no evito tener una mentalidad muy que vaya hacia lo apocalíptico o hacia lo que vaya por el lado de los simbolismos extremos, pero no pude dejar de pensar en eso, ¿no? Son cosas que pasan, así que yo quisiera que los oyentes pues dediquen en algún momento del día, si escuchan esto pasado en la Navidad o antes o durante, por lo menos algunas oraciones por los cristianos y en general por la gente de bien que no la pasa
sin riesgos en estas fechas navideñas, ¿no? Y de fin de año en general. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y esto que estabas apuntando además, es que todo el tema, hay que entender lo que he comentado antes. La religión en estos lugares impregna todo en realidad, aunque a nosotros nos parezca un poco demasiado alocado, se podría decir, pero es que realmente todos, o sea, cada factor que ocurre a lo largo del día sí que tiene un componente religioso detrás, ¿no? Que es por lo que da lugar a veces a tener estas visiones mesiánicas, apocalípticas de lo que sucede, ¿no? Y es porque cada uno dentro de su religión, independientemente de la que sea, de las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? En la zona, cada uno sí que tiene ese arraigo muy potente sobre creer que realmente está ocurriendo, ¿no? Lo que se nos ha prometido, ¿no? Y eso a veces da un poco de miedo, ¿no? Porque esa visión apocalíptica, pues, puede dar lugar claramente a que algunos quieran incluso que ese apocalipsis llegue antes, ¿no? Para que vuelva a empezar como una nueva humanidad, ¿no? Llena de luz. Que esto se ha hablado algunas veces en el pasado, además, con temas de, si no recuerdo mal, con el Estado Islámico y tal, se ha hablado en Ujú. algunos momentos, y así es, y es porque realmente es gente que tiene esas ideologías, ¿no? Es un poco cuando se habla a lo mejor de sectas también a veces en Estados Unidos, ¿no? Que han ocurrido cosas, y en el pasado, ¿no? Cuando pasó el acto que ocurrió en el famoso rancho en los años Ajá, 90, sí, sí. Ujú. que he olvidado ahora mismo el nombre de la secta que se había formado, pero era esto, ¿no? Eran ideas mesiánicas y parece de locos que en un país del primer mundo, como supuestamente es Estados Unidos, pues de repente salga un grupo que sigue a la gente y que estén dispuestos a matar, ¿no? En nombre de un nuevo Mesías, ¿no? Que creen. Y esto, la verdad, que a veces se nota en lo que es en Oriente se suele notar esto. Además, cuando hablo de Oriente, metería también a la India, ¿no? Donde uno va por la calle y realmente vas viendo a dioses vivos, ¿no? Que ellos creen que siguen siendo dioses vivos. Con lo cual también ocurren situaciones que a veces salen muy fuera de los focos informativos, porque nos pilla a todos muy de lejos y tal, y no te enteras, o no hay interés en sacar ciertas noticias tampoco, pero igual, también tiene a veces estas visiones, ¿no? De la búsqueda de un apocalipsis, ¿no? Casi forzada para poner en primer plano lo que a lo mejor aparece en un libro religioso o en un culto. Pero bueno, así es el mundo. Y sí, espero realmente que todas estas divisiones, la verdad, que se terminen de solucionar, porque es una auténtica locura, ¿no? Una salvajada. Sí, en realidad yo creo que está en el alma humana más allá de religiones, porque hay Ujú, gente que no es creyente o están por las sendas de este neopaganismo nueva era, pero están que hablan ujú, del reseteo, están que hablan de que ujú. tiene que caer ya un asteroide porque la humanidad no tiene salvación y es necesario volver a empezar. Y esos no van ni de cristianos, ni de musulmanes, ni de hinduistas, ni de judíos, de hecho Exacto. desprecian a todos, pero están Ujú. deseando, no, que tiene que haber y que eso sí ellos se van a salvar porque ellos son muy buenos, ¿no? Entonces ahí Ah, también viene el ego. así Es es, todo un así tema. es. Sí, creo que es todo por ego posiblemente. Exacto. Sí, 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 es sí, todo un totalmente tema. es eso. También no hace mucho, justo estaba recordando por todo este tema que hay de las sectas platillistas, ¿no? El tema de los contactados o Ujú. supuestos contactados, que cada Sí. cierto tiempo hay grupos que dicen que han recibido un mensaje de seres de otros mundos, más ahora con todo este tema de los llamados dropnis, ¿no? Los drones misteriosos, Ujú. y dicen, no, es que quizás sea momento de reunir provisiones e ir a las montañas porque los van a abducir. Bueno, al final sin comentarios, mejor dicho, pero es parte de la propia Totalmente. humanidad que camufla su desesperación posiblemente frente a un mundo en buena parte caótico, se le nubla quizá un poco la comprensión y no pueden ver que también hay cosas positivas que ellos pueden hacer o que pueden aprovechar. Pero bueno, eso ya es algo distinto, todos hemos caído en la desesperanza en algún momento y en mi caso muchísimas veces. Ahora sí, pasemos a conversar sobre tus experiencias, por ejemplo, en Arabia Saudí. ¿Qué nos puedes decir de este país tan que todos lo hemos escuchado más de una vez, pero tan Pero muy desconocido? hermético, exacto. Sí, sí. Sí, Arabia Saudita, en primer lugar, es un país muy, pero que muy, muy hermético. Realmente lo que allí sucede tampoco se sabe mucho fuera, ¿no? Sabemos pequeñas pinceladas, porque entre otras cosas, además, aparte de haber un control férreo
lo que son medios de comunicación o quién entra y quién sale en el país, que esta es otra. No se sabe demasiado por otra razón, además. Hay que entender que son países muy grandes, muy extensos, en los cuales al final viven a lo mejor 25 millones de personas en unos territorios que son inmensos, ¿no? Y aparte con grandes desiertos, pero como vamos a ver, no solo grandes desiertos. Ahora mismo en enero, esto a Perú os viene cerca en los últimos años, resulta que en enero se vuelve a celebrar, si no me equivoco, es la cuarta vez que se va a hacer el París-Dakar, ¿no? Que ya no es París, pero sí que sigue siendo Dakar, aunque tampoco es tan Dakar esta carrera. Sí, exacto. Exacto, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, se ha quedado como una marca de aquella época gloriosa del París-Dakar. Yo creo que ya no es igual, desde que aquello, bueno, pues cambió. Pero sí que es cierto que se pueden contemplar imágenes aéreas que son auténticamente espectaculares. Y para empezar, quería un poco comentar, en primer lugar, uno de los grandes misterios que además impregna la religión del país al 100%, ¿no? Lo que es la Kaaba en el Islam, que es todos lo habrán visto, yo supongo, es este cubículo que tienen en la mezquita principal de la Meca, en la cual los peregrinos van cada año en un Hajj, ¿no? Que es una peregrinación que vienen de todas partes del mundo y que ellos están llamados a hacer esto al menos una vez en la vida, y que el que no pueda hacerlo, pues técnicamente los demás musulmanes deberían prestarles el dinero para que puedan hacer este viaje, que por cierto esto se ha convertido en una gran industria turística allí, porque lógicamente van cientos de millones de personas todos los años, que los registros turísticos nunca sale como tal por no estar en organizaciones de turismo internacional, pero posiblemente si fuéramos este dato puede ser el país del mundo que más turismo reciba, de hecho. Aunque nunca se ve de esa perspectiva, pero porque no está en lo que son círculos oficiales de turismo, ¿no? Pero realmente van cientos de millones de personas cada año. Pues la Kaaba, que aunque lo que vemos es un cubo, realmente donde están dando vueltas alrededor, que se dan 7 vueltas, que serían por un lado los 7 cielos, los 7 pecados, es un número mágico, ¿no? El 7, esto lo vemos también en el cristianismo. Y en el judaísmo también, los días de la semana, pues estas 7 vueltas en contra de las agujas de reloj que dan allí los peregrinos, lo están haciendo alrededor de la Piedra Negra. No sé si alguien lo habrá visto alguna vez, alguna foto, y esta reliquia, que es una reliquia religiosa, que siempre pensamos que en el Islam no tiene ningún tipo de reliquia, bueno, pues aquí está la reliquia principal, es una piedra que más allá de la religión lo podemos incluso unir a lo que son las teorías de cómo comenzó el mundo, con la teoría del Big Bang incluso. Y es que el arcángel Gabriel, de nuevo, se apareció y entregó esa piedra a Eva y a Adán una vez que el mundo estaba ya construido con ellos. ¿Por qué? Porque fue la primera piedra de la cual se empezó a formar el mundo. Hay varias teorías de lo que es esta piedra. Unos dicen que simplemente es una piedra de basalto, otros dicen que es un meteorito, otros dicen que es un vidrio volcánico. No existe realmente no hay un estudio como tal que haya dicho exactamente lo que es, pero sí que lo que es la tradición, lo que cuenta, la verdad que suena bastante, podría decir que bastante prosaico, pero bastante interesante si es por el hecho de que hubiera sido la primera piedra, ¿no? Una piedra que hubiera venido del espacio y así se entendiera. Y muchos musulmanes entienden eso, que es un meteorito que fue entregado a Gabriel como un símbolo, ¿no? de la creación del universo. Y esto sería en lo que es la tierra de la Meca, que hay que entender que a la Meca no puede entrar cualquiera, a la Meca tan solamente pueden entrar musulmanes, aunque tengo que decir que sí que hay modos de entrar en la ciudad, y no voy a adelantar, pero posiblemente a lo largo del 2025 pueda de nuevo visitar por allí. Ya contaré.
Claro, pero El... una pregunta, una duda que Sí, yo siempre he tenido es ¿cómo comprueban ellos de que eres musulmán? Porque musulmanes hay, claro, sobre todo en estos tiempos, de todas las procedencias y colores, hay incluso muchos claro, conversos occidentales, entonces, ¿cómo pueden ellos determinar que no es alguien que se infiltra? claro. Eso es, al entrar cualquier persona en el país tiene que tener un permiso o un visado, ¿vale? Que se hace a través de su embajada en el país de procedencia. Pongamos que fuera en Perú, pues la embajada de Arabia Saudita te hace un visado y en ese visado va a reflejar tu religión. Entonces, ¿qué sucede en el Islam en esta manera? Eh, Igual que en el cristianismo, que es cierto, no, o sea, en el cristianismo sí que hay un registro en las iglesias de bautizados, en el Islam en cierta manera no es así, pero sí que el hecho de ser musulmán conlleva ciertas prácticas religiosas y conlleva realizar ciertos actos de una manera muy pulcra, ¿no? ¿Qué pasa? Que si una persona que se ha registrado como musulmana, porque quiera mentir, pongamos, entra allí y se puede comprobar que esa persona ha mentido, puede tener un problema legal muy, muy, muy grave, ¿vale? Puede acabar con la cárcel o algo, de una manera muy grave, vamos. Incluso más, eso ya, bueno, posiblemente se le aplicaría la Sharia, aunque bueno, ya ahí si hablamos ya, pues a lo mejor latigazos o tal, por lo cual es muy raro que una persona intente emular que lo es sin serlo, ¿no? Porque al ser una zona sagrada va a ser muy complicado. Sí que es cierto que, bueno, que al final hay gente que va a otros países por trabajo, por tal, por cual, y bueno, en ciertos momentos tiene que entrar por allí. Pero sí que es cierto que toda la ciudad técnicamente solamente tendría que estar pisada por musulmanes. De hecho, si no eres musulmán y notan algo raro, no les va a hacer mucha gracia. Van a dudar, no te lo van a preguntar abiertamente, excepto si existiera algún, pues lo que he dicho yo, algún comportamiento a lo mejor que sí que fuera en contra de preceptos coránicos. Y ahí sí que puede ser un problema muy grave, ¿no? Aunque bueno, eso ya en todo el país prácticamente, pero bueno, ahí en particular. Por eso tienen lo que es la mutagua, que es la policía religiosa, que está presente por todo el país, aunque la mutagua también existe en países como Qatar, por ejemplo. Pero en Arabia Saudita, la mutagua, que significa, es lo que es la policía para la moral y la ética pública, ¿vale? Es un poco la traducción como tal. Ellos podrían pedirte en un momento determinado, y el visado lo tienes contigo, tal. Si miran y ven que has mentido o notan algo que no sea una práctica de un musulmán, podrías tener un problema muy grave. Y hay que entender también que en el Islam uno no puede, una vez que uno se hace musulmán no puede revertir la situación. Y existen países que a esas personas que han sido apóstatas de la fe se les aplicaría la pena de muerte. Y entre ellos son Arabia Saudita, Indonesia. Entonces, pues eso, unas reglas muy, muy duras con las cuales es muy difícil que una persona intente infiltrarse. Hay una imagen muy famosa, si la buscáis, yo creo que por YouTube se puede encontrar, posiblemente es la famosa carretera que se desvía a la Meca, ¿no? En la que pone Muslim Only, que es para solamente personas musulmanas, pues que puedan tomar ese camino y llegar a la ciudad sagrada. Y es eso, es la manera en la que lo saben realmente. O sea, es como un acto de fe, ¿no? El haber dicho que lo eres. Entonces ya, Ujú, pero claro, el haber mentido puede tener unas consecuencias muy graves. Al ujú. igual que meter simbología religiosa en el país, puede tener pues sí, puede tener unas consecuencias bastante, muy, muy graves. Muy graves, sí. Ok, continuamos entonces con los recorridos por Arabia Saudí. Ujú. Pues ya que estamos en la Meca, en lo que es la región de Medina, que se llama así, lo que es sería nuestra cabeza siempre el condado, ¿no? La región. Voy a hablar de un lugar que es, en este programa de misterios, creo que es un sitio muy interesante y que en los últimos tiempos se ha hablado un poquito de él. Muy, muy poco, ¿vale? Pero ya se ha empezado a hablar más de toda esta zona. Y es un lugar que se llama Alula. Alula, que significa como el punto del más allá. eh,
está relacionado con eso. La palabra significa algo así como más, el más allá, ¿vale? Al otro lado, el más allá, ese tipo de significado en el árabe arcaico. Este lugar de Alula, que ahora se está convirtiendo en un referente para el país a nivel turístico, hasta hace muy poco, pero muy, muy poco, ha estado prohibido ser visitado por los mismos musulmanes. No prohibido de facto, en decir, ponemos una valla para que no entren, no, pero sí prohibido como que era un lugar maldito, porque se entiende que el profeta Mahoma, Mohammed para ellos, que el profeta Mahoma en sus hadices, en sus libros de conducta, que sería no es el Corán, es otro libro escrito por él, en el cual se explica por él y por sus seguidores, ¿vale? Por primeros seguidores, qué es lo que hacía, qué es lo que no hacía, qué le gustaba, qué no le gustaba. Se habla como él da este lugar como un lugar maldito en el cual está maldito por la sencilla razón de que los antiguos moradores de la zona habían cometido lo que eran actos religiosos paganos, ¿vale? Es una zona que estaba poblada hace 3.000, 4.000 y 5.000 años. Entonces lo entienden como un lugar donde se utilizaban imágenes y se estaba haciendo una religión falsa que insultaba a Dios, ¿no? Al Dios que luego ya los musulmanes conocieron debido a la expansión del Islam, porque antes de esto eran pueblos animistas. Y entonces en Alula, que se ha generado allí un complejo hotelero, todo se ha dicho, de 5 estrellas, carísimo, pero eso sí, espectacular. En Alula, en todo ese valle, que está en medio del desierto, son unas montañas. Y, por cierto, si no me equivoco, yo creo que el segundo día del Dakar este año la ruta va a salir de allí. En Alula resulta que tenemos una ciudad nabatea, al igual que podría ser Petra, pero en esta zona, que sería Jugreda, le llaman. Según lo busca, si alguien lo busca, va a aparecer de diferentes maneras escrito, que es un tema que pasa mucho cuando traducen los propios árabes en su propio país palabras al inglés que tienen en las carreteras, puedes encontrar la misma palabra, curiosamente, de 7 u 8 maneras escritas, pero es por la forma de pronunciar ellos las vocales, no se ponen muy de acuerdo y luego ponen un poco cada cosa de manera, pero sí, sería Ugra, Ugreda, Ugrada, ¿vale? Que es un lugar auténticamente espectacular, donde existen, pues igual que en Petra, roca excavada con templos dentro, lugares muy antiguos de culto. Existen algunas columnas, si no me equivoco, de estilo dórico. Es un lugar auténticamente espectacular. Pero este sitio ha estado prácticamente olvidado hasta hace muy pocos años. Allí se ha empezado a promover el turismo hace 3, 4, 5 años, un poquito antes de la pandemia, diría, en el año 2019, 18. Y quizá los últimos 10 años alguien empezaba a ir y se podía llegar ya en coche, ¿no? Pero la zona, los beduinos de la zona no querían saber nada del tema, por eso que para ellos es un tabú. Aunque a día de hoy el gobierno ya permite el que lleguen, aunque si uno mira páginas islámicas y ve un poco lo que dicen, aunque está permitido ya se podría decir que por ley, ¿no? Visitarlo, no se recomienda tampoco mucho para no tentar mucho la suerte por si estos demonios siguen estando por la zona, ¿no? Al hablar de los demonios, nos estamos refiriendo los genios, a los jinns. Sí, los jinns, eso es. Interesante. Sí. Recuerda un poco, a ver, esto cuando uno lo piensa así de esta manera, recuerda un poco cuando uno ve los dibujos de Scooby-Doo, ¿no? Que te ponen un fantasma para que no te acerques, que te dé miedo y te crees ese rechazo a ir a un sitio. Pues esto es así. Esta sería una de las zonas donde tenemos lo que son edificaciones o ciudades nabateas. Mucha gente dice que este lugar era incluso más importante que, eso dicen, que la misma Petra en su momento, que tuvo más brillo. ¿Por qué? Porque es exactamente, si alguien ve en el mapa dónde está ya pegado al Mar Rojo. Y era el punto donde se cruzaban
no el final, pero bueno, antes de llegar a puerto, se cruzaban la ruta de la seda y la ruta del incienso que ya mencionamos en el viaje por Omán, bueno, o por Emiratos también, pero por Omán principalmente. Y ahí se hace como un cruce de caminos, que es donde estaría la ciudad de Alula, ¿no? Aunque Úgreda está un poquito separado de la ciudad y se sabe que fue una ciudad de un gran poderío, ¿no? De toda la zona. Para antes de llegar a puerto, luego ya desde allí pues se podía tomar el Mar Rojo, cruzar hacia África, llegar pues hacia lo que sería parte de Egipto, bajando pues podrías bajar eh, todo el continente africano ya, ¿no? Y así es, es uno de los lugares muy mágicos. A diario es muy caro visitarlo, por eso que he dicho, está hecho para bolsillos bastante potentes, ¿no? Porque es todo hoteles de 5 estrellas en el desierto, muy espectaculares, la verdad que es algo espectacular, pero sí bien se puede visitar. Y por cierto, también han levantado ahora el veto, porque en el país, aparte de que la mujer no debe ir sola y no puede, ahora ya en algunas zonas, así como en Jeddah, sí que puede la mujer ya caminar sola por la calle y tal. Incluso en los centros comerciales no es obligatorio ya tener el velo completamente siempre y tal. Pero no se puede cohabitar el hombre con la mujer. Cuando digo cohabitar, ellos no entienden la relación hombre-mujer fuera de lo que es un matrimonio o que sea tu hija o tu hermana, ¿vale? Todo el resto sería para ellos haram, ¿no? Que significa la palabra, significa no permitido, lo prohibido. Pero en Alula han hecho una especie de oasis ahí para poder atraer turismo extranjero, porque entienden que va a haber gente de diferentes confesiones que vayan a visitarlo, y van a permitir que personas que no están casadas puedan estar en el lugar. Es un paso que Interesante, han ¿no? dado. Sí. Porque justamente se da en un lugar donde hay un hotel de 5 estrellas, entonces digamos que a veces hay esas permisividades cuando aparece el Uh-huh. dios de estos tiempos, que es el dios dinero, ¿no? Dios dinero, Entonces exacto. hay ese tipo de cosas. Uh-huh. Sí, es algo muy, muy curioso. Luego, respecto a Arabia Saudita, es que antes, fuera de antena, estábamos hablando, ¿no? Si llamarlo saudita, saudí. Bueno, yo entiendo que Saud es la familia real, la familia los Saud, que son la familia real de allí. Y ahora voy a explicar un poquito esto, pero bueno, del inglés me imagino que sería, como le dicen Saudi Arabia, pues se dice saudí, y en español sería saudita, ¿no? Que es la persona que es Saud. Pero vamos a ir un poquito al pasado ahora para explicar un poquillo qué son. En Arabia Saudita, al igual que en Omán, sí que hay diferentes tribus, pero son tribus bastante parecidas entre ellas, excepto a lo mejor una o dos. Arabia Saudita es un país muy, muy diferente en esto. Porque en Arabia Saudita, para empezar, la mayoría no es en primer lugar Islam suní, curiosamente. Siendo la capital del mundo suní, resulta que no es la totalidad del país. Se sabe que hay más o menos de gente autóctona, no de trabajadores o tal, no. Gente autóctona que deben ser un 10, un 15%, que son de fe chií, curiosamente, en el país. Y están divididos, ¿no? El país, como nación, como tal, no tienen hecho un estudio de cuántas etnias diferentes hay. Pero bueno, por apellidos y tal, que es la forma ellos de separarse y saber más o menos de dónde viene, por eso el tema Saud que decía, debe haber entre 50 y 100 tribus diferentes a día de hoy dentro del país, ¿vale? Y aquí viene la parte que se dice a veces la madre del cordero, y Uh-huh. es en qué momento Arabia Saudita se convierte en Arabia Saudita. Y yo creo que todos, o la mayoría de la gente ha visto alguna vez la maravillosa película de Lawrence de Arabia, ¿no? Así es. Con la música de Maurice Jarre, que es el padre de Jean-Michel Jarre. Espectacular. Pues más o menos en esa época es cuando se funda lo que conoceríamos hoy como Arabia Saudí. ¿Por qué? Pues muy sencillo. En un principio todas estas tribus, podrían ser 50, 100 tribus, y en el pasado serían más posiblemente,
antes de ser musulmanes estaban siempre batallando entre ellos, tenían pequeños territorios, pero era por el control de lo que eran las rutas de la seda, las rutas del incienso, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando llega el Islam, ya al islamizarse, pues se forman ya, toman un concepto más como de una tribu superior, ¿no? Que sería un poco lo que en el Islam se conoce como la umma, que es como la unidad islámica, ¿no? Como los creyentes. Sería la parroquia, en cierta manera, ¿no? El concepto de parroquia, ¿no? Todos pertenecemos a la misma iglesia, tal, pues es un poco esta idea. Pero, ¿qué sucede? Ya en el siglo XVIII nace un niño que se llama Wahhab. Es Mohammed Ibn al-Wahhab, si no me equivoco. Pero bueno, Wahhab, él empieza a recitar el Corán, se lo aprende mucho, lo memoriza perfectamente y se vuelve muy famoso en unas zonas muy determinadas del país. Esto ya en el siglo X, sí, en el XVIII. Y este niño, debido a esto, empieza a tener un montón de seguidores que se quieren poner a su servicio para protegerle y así tomar algún territorio donde ellos puedan convivir, ¿no? Wahhab tiene una visión del Islam que se había ido perdiendo, al igual que las otras religiones también, en cierta manera, habían sido más aperturistas, que es lo que sucedió en el Imperio Otomano, que tenían otra mentalidad, ¿no? Iban abriéndose. Wahhab, al contrario, vuelve a lo que es una interpretación estricta del Corán en todos sus aspectos. Por eso, este movimiento que da lugar luego al wahabismo es considerado, en cierta manera, una secta dentro del Islam, pero una secta que a día de hoy es la que realmente ha tomado el control de lo que es la fe musulmana por una sencilla razón que voy a explicar ahora. En ese momento, Wahhab empieza a tener seguidores, cada vez más seguidores, y, lógicamente, para poder seguir tomando territorio y expandir su forma de interpretar la religión, muchos jeques, que serían jefes, ¿no? Los sheikhs empiezan a ofrecerle armas, ¿no? A cambio de poder, ¿no? Porque al final la religión muchas veces es eso, es también una forma de mantener el poder en una zona. Y aquí entra en juego la familia Saud, una de las tribus, que no es ni mucho menos la más importante en la época, pone sus armas al servicio del movimiento de Wahhab. Con lo cual, a cambio de este tributo de armas, pues grandes partes de territorio se lo van quedando poco a poco y convirtiendo al wahhabismo a otras tribus de alrededor. Y ya una vez pasados 100 años, tal, cuando un pelín antes de la formación de lo que sería luego ya el territorio de Arabia Saudí, resulta que, aquí entraría un poco Lawrence de Arabia en contexto, resulta que era un protectorado inglés. Y los ingleses ya poco a poco van dejando de lado lo que es Arabia Saudita, pero se quieren concentrar en diferentes zonas del país, que es donde después, unos años después, luego ya empezaría lo que es la explotación del petróleo, ¿no? En ese momento, los ingleses empiezan a hacer acuerdos de paz y siempre son los Saud, que han tomado mucho poder, los que van haciendo esos acuerdos, quedándose cada vez con mayor territorio y absorbiendo a otras tribus con las cuales los ingleses han aplicado ya pues algún tipo de amnistía o de paz. Se van quedando cada vez más territorio, más territorio, más territorio, y ya es en los años 30 cuando se forma el país que conocemos actualmente, con las mismas fronteras. Y aquí viene una parte muy, pero que muy interesante, que supongo que alguna persona ya haya leído sobre el tema alguna vez, que es antes de la formación del Estado de Israel, algunas de esas tribus de Israel, que bueno, el territorio aún no era Israel como tal, pero bueno, para que nos hagamos un poco la idea del mapa, ¿no? Bueno, en esa época aún le llamaban
filistea, ¿no? Palestina, incluso en algunos mapas sigue apareciendo así en esa época, se empiezan a unir al movimiento de los Saud, incluso sin ser musulmanes, ¿vale? Porque no entran como dentro de su jurisdicción, se puede decir, y no les aplican ningún tipo de ley, pero sí que llegan a una especie de contacto de no agresión. Esto sería en los años 30, unos 15, 20 años antes de que se forme el Estado de Israel. Y ya en el momento en que se forma el Estado de Israel en el 45 es cuando los Saud sí que toman un control férreo absolutamente de todo el territorio. Y con la entrada ya de la industria petrolera ya en los años, sí, 50, 60, toma muchísimo más poder, pues porque al final, como estábamos mencionando antes, al final el dinero pues compra muchas cosas, ¿no? Ujú. Entre ellas, pues el que te dejen muchísimos temas. No voy a entrar ahora en temas, pero bueno, Claro, claro. que Sí, te dejen hacer muchas cosas. Ya los Saud se instauran, pero claro, dentro del país sigue existiendo esa mentalidad de que no todo el mundo viene de la misma raíz, especialmente las minorías chiíes, ¿no? Que estas minorías chiíes estarían un poco hacia la zona sur del país, que luego vamos a hablar, porque es bastante interesante además, la zona suroeste, como en el perímetro un poquito, ¿no? Del país, tirando hacia el oeste, el suroeste, mejor dicho, llegando, por lo que he visto en hacia algún mapa, Yemen. hacia, exacto, hacia la llamada, que ese nombre me encanta, la Arabia Feliz, ¿no? En tiempos de Exacto, los romanos, exacto, el actual Yemen, claro, claro, ¿no? exacto, Que porque bueno, ahora étnicamente son gente parecida, claro. lamentablemente ya no es feliz porque hay muchísimos problemas, pero ese nombre de la Arabia Exacto, Feliz es fascinante, sí, sí. porque étnicamente son hermanos, primos hermanos o incluso los mismos en algunos casos. Y de ahí ciertos problemas que existen en la zona a día de hoy, ¿no? Que se siguen manteniendo. Y ya eso es con lo que es Arabia Saudita como un país, pues esto petrolero, que entran en cantidades y cantidades y cantidades ingentes de dinero, que la familia Saud pues reparte acorde, al igual que en Emiratos también se reparte, los jeques reparten y tal, pero todos pertenecen como a un mismo bando, se puede decir, o etnia. En Arabia Saudita de esa manera no existe. Dan, dependiendo un poco el apellido, de dónde vengas, te corresponde una participación, se puede decir, de esos pozos de petróleo u otro, ¿no? Por eso en las zonas del sur de Arabia Saudita puedes ver a saudíes incluso trabajando en cosas más o menos normales, ¿no? Trabajos normales, cuando en otros lugares jamás no lo harían porque no tienen dinero, no lo hacen, ni por ninguna razón. ¿Pero qué sucede? Años 70, la familia Saud decide que quiere un poco separarse de esta visión más cerrada y de repente intentan de nuevo abrirse un poco al mundo. Quieren otra vez ser, pues, un poco un referente, se puede decir, tecnológico en la zona, ¿no? Empiezan a recibir muchísima gente estadounidense, británica, francesa, europea en general, occidental, por el tema de los pozos de petróleo y quieren abrir un poquito la mano y hacer el país un pelín más abierto. Todo lo digo de un punto de vista ni mucho menos tan abierto como puede ser Occidente, pero sí que dan ese paso poco a poco. Y si no me equivoco, en los años 75, 76, cuando las crisis del petróleo sufren como un conato de revolución dentro del país, ¿vale? Incluso llega a haber muertes y tal, y los wahabíes exigen de nuevo que ellos tienen que estar, pues eso, en la primera línea, ¿no? de la batalla cultural, se podría decir, del país. Que esto es un tema del que nunca se habla, y no se habla porque no interesa recordar lo que sucedió, porque bueno, al final lo que se dice aquí en España mucho, nadie le da de el perro no muerde al que le da de comer, ¿no? En cierta manera. Entonces, es un tema que no se hablan ya, pero bueno, ahí está, es una realidad que ocurrió. Y se vuelve a poner de nuevo otro cerrojazo y se vuelve el país mucho más cerrado de nuevo. Y cuando digo cerrado no es ya en lo cultural, ¿no? Porque muchas veces pensamos el tema del burka, a lo mejor como que es lo que más les encierra y tal. Realmente eso, ¿no? Eso es una cosa cultural y tal que, bueno, va a existir posiblemente si no, ellos no deciden, ¿no? Que no exista. Pero me refiero más al cerrojazo hacia el exterior,
como que no quieren ya que de ninguna manera entre ningún objeto foráneo que les pueda producir un corte en lo que es la vida religiosa dentro del país. Y ahí se vuelven muchísimo más estrictos, tanto con quién entra, cómo entra. Empiezan de nuevo las prohibiciones de cualquier símbolo religioso. Por eso antes decía, Arabia Saudita es uno de los países posiblemente donde expresar tu religión es el más complejo, porque está prohibido cualquier tipo de apología de otra religión que no sea el Islam dentro del país. Y esto incluye incluso entrar con un crucifijo, una estampita, imagínate, de la Virgen, de Jesucristo, una Biblia. De hecho, hace unos años, a nivel constitucional, estaba perseguido con la pena de muerte esto, ¿vale? A día de hoy, no lo sé. ¿Quiere decir esto que una persona que llegue y entra al país, si te pillan una Biblia que no te has dado cuenta, te van a ejecutar? No, lo más posible es que te la tiren a la basura o directamente te expulsen del país y no te dejen entrar. Pero a nivel legal, si estás dentro del país viviendo y haces esto, sí podrías tener un tema pues jurídico bastante serio, ¿no? Y una Eh, cuestión es, por ejemplo, hmm, hay gente que ahora que se han puesto tan, en realidad que se han masificado ujú, los tatuajes, hay sí, muchos, no sé si en sí, Europa, pero al menos acá en ujú, Hispanoamérica es sí, bastante común. De hecho, yo alguna vez lo pensé, aún lo ujú, pienso, ¿no? De hacerte tatuajes con motivos religiosos, no sé, ponerte a un Jesús mm, sufriente mirando hacia el sí, infinito, exacto. que a mí me parece más bien perturbador en el sentido no de Ujú, tener a Jesús, sino de todo el irrespeto que uno hace en su vida diaria, ujú, y tener la imagen de Jesús ahí mientras tú cometes tal o cual acto que evidentemente es un pecado, ¿no? ujú, Entonces, o otros se ponen una cruz o algún ujú, tipo de incluso versículo bíblico. Entonces esas personas, si es que es sí. algo muy visible, me imagino no tendrán es permitida su entrada a Arabia Saudí porque llevan en el cuerpo ese elemento que para el régimen islámico integrista de ahí pues es prohibido. Así Me es, imagino que era así. así es, Ujú, sí. De hecho, los tatuajes de por sí están prohibidos en todos los países de la zona. ujú. Otra cosa es que al que viene de fuera, si lo tiene hecho, no le dicen nada. Digo un tatuaje como cualquier tipo de simbología, da igual. Por eso no hay tatuadores. Y está muy perseguido ese tema, porque entienden que el cuerpo te lo ha dado Dios, ¿no? Es una parte de la creación y que lo estás maltratando al hacerle esto, ¿no? Es un tema. Y ya si le Oye, añadimos el factor de simbología religiosa, sí, en Arabia eso, Saudita eso, eso en totalmente. realidad, eso en realidad no solo lo dicen los musulmanes, ¿no? Porque el otro día yo conversaba con una chica que es así muy, muy apegada a su religión Ujú, cristiana protestante, bueno, en realidad sí, dentro de eso, del adventismo, y ujú, entonces yo le comentaba, oye, yo hasta ahora no me he hecho ningún tatuaje, pero considero hacerme alguno que tiene un simbolismo bastante fuerte hacia mí, y me dijo lo ujú, mismo, ¿no? Como las cosas son iguales, y me dijo, pero sí, ¿por qué te vas a hacer eso? Tienes que recordar que tu cuerpo ni siquiera es tuyo, te lo ha dado Dios, es templo del Espíritu Santo y todo ello, y entonces yo digo, esto también lo podrían haber dicho dentro del Islam o dentro del judaísmo, ¿no? O con matices, enfocándolo desde su perspectiva particular, pero es bastante curioso, ¿no? Como al final sí. las formas de pensar no son tan distintas tampoco. No, no, exactamente, no, no son distintas. Y en ese caso, claro, una persona que viniera con ese tipo de cosas lo tendría que tapar muy mucho, ¿no? Aunque luego vemos, no sé, a ver, la figura yo creo que internacional que todo el mundo conoce, que saben que vive allí es Cristiano Ronaldo, ¿no? Ujú. Y bueno, pues siguiendo un poco sus normas, pues un poco ahí en el espacio medio gris, medio tal, pues bueno, pues se permiten a lo mejor a veces pequeñas cosas que incluso tienen parte graciosa, ¿no? Es bastante conocido el tema de que Cristiano Ronaldo no está casado en realidad Ajá, gracias a su mujer, pero bueno, técnicamente no es su mujer a nivel matrimonial. Entonces, ¿qué ocurre? Allí, claro, es una figura pública, ¿no? Entonces, si van a dejar pasar a una persona pública como Cristiano Ronaldo, a la cual el rey Bin Salman Saud, que es el rey actual, quiere tener para contentar un poco a su gente y aparte dar una imagen más abierta del país. Pero claro, si Cristiano Ronaldo no está
casado, su mujer no podría cohabitar con él. Entonces, ¿qué ocurrió en el visado? Que es bastante famoso, a lo mejor aquí no ha salido el tema, no lo sé. En el visado, ella aparece como que simplemente la cuidadora de los niños. Interesante. Sí, es como la profesión que le han puesto, ¿no? Sí. Pero también Cristiano Ronaldo a veces hace algunas cosas como hacerse la señal de la cruz cuando Sí, mete un gol, y también eso han dicho, ¿no? O sea, sí, eh, sí. si va Fernando Chapi o va Luis Miguel O yo, Hernández, no sé, sí, claro, vamos ahí, y entonces, no sé, pasó claro. un hecho venturoso y nos hacemos la señal de la cruz delante de todos, Sí, inmediatamente pasan cositas, como decimos exacto, aquí exacto. eufemísticamente, ¿no? Así Sí, es. podrías generar, pues eso, una controversia bastante potente en la calle, ¿no? Yo he vivido algunas situaciones un poco en diferentes sitios, un poco peculiar, ¿no? De pasar un poco de susto, ¿no? De decir, madre mía. Pero bueno, en general, más o menos, pues eso, ¿sabes? Un poco son líneas grises, como digo yo. Entonces, un poco, a veces la vida es muy importante, haces el tonto y te quita Sí, de sí. muchos problemas, ¿no? Te visibiliza menos, ¿no? Parece que causas incluso hasta pena, ¿no? En cierta manera. Ujú. El, O por último, yo digo Cristiano Ronaldo llamándose el Cristiano. nombre, claro, claro, claro. Ya de por sí yo no sé cómo lo mencionarán en los medios, o sea, porque imagínate tú, Cristiano al ataque en un partido de fútbol dispuesto a meter un gol. Y entonces yo Claro, no sé cómo es en otros países, pero acá cuando están narrando los partidos dirían algo así como claro, Cristiano, claro, Cristiano, Cristiano, gol de Cristiano, Cristiano, repetirían claro. Cristiano 15 veces. Ahora imagínate eso en un país árabe. Aquí es más Bueno, Ronaldo, es más Ronaldo que Cristiano, Ronaldo, generalmente, sí. exacto, Es más claro. Ronaldo que Cristiano, exacto. Pero vamos, todos saben más o menos, ¿no? Pero luego, esto, mira, es un poco simpático de todas formas. Nosotros mismo tenemos, Cristiano Ronaldo es uno de los personajes, yo creo, ¿no? Que muchas veces salía con una especie de rosario, un rosario, vamos, colgado del cuello, igual que hacen Sí, muchos de estos cantantes de reggaetón y tal. Pues hay que entender que a día de hoy en estos países árabes, y no, de ahí saco un poco al Líbano, ¿no? Que es un caso un poco particular. La gente joven muchas veces escuchas canciones de reggaetón en la radio, depende del país, ¿no? En Emiratos puedes escuchar reggaetón en la radio, perfectamente lo ponen, tampoco saben lo que están diciendo, si no a lo mejor no lo pondrían, pero bueno, el caso es que lo ponen en las radios y tal. Y claro, la gente al final ve personajes de estos y ven un poco cómo visten. Entonces allí hay una cosa que se llama Misbah, que es las cuentas, vamos, lo que son las cuentas religiosas, que es los musulmanes lo llevan en la mano. Pues estos chicos muchas veces, en vez de, claro, no se van a poner un crucifijo, pues llevan colgado esto del cuello, ¿no? Y a lo mejor llevan los pantalones anchos, un poco pues de ese estilo, ¿no? Un poco rapero, como lo quieras ver, el tipo de estética. Y es un poco que al final las cosas se van añadiendo de un sitio a otro, ¿no? y sí, oye, pero es curioso, ¿no? Cómo este tema de las cuentas, que en Sí, Occidente con cruz incluida le llamarían un rosario, exacto. eh, hay también dentro del contexto, por ejemplo, del hinduismo, ¿no? Un tipo de También, cuentas, exacto. en la Ujú, cultura musulmana también hay un tipo de cuentas, y al final exacto. lo que vendrían siendo pues son elementos, o dentro de otros cristianismos que no son el católico romano, como el cristianismo Exacto. ortodoxo, y Ujú, básicamente son como un recordatorio cuando vas a hacer, digamos, oraciones en tal número, ¿no? ujú, Entonces, es como una ayuda a memoria, un poco para esa devoción. Entonces, ujú. es bien interesante, sí, sí. Sí. Y mira, ahora mismo tengo aquí el teléfono, que es como estoy conectado ahora mismo. Tengo justamente, curioso, voy a contar una cosa muy interesante además. Llevo metida aquí debajo del teléfono, entre el teléfono y la carcasa, llevo una imagen de la Virgen con la cruz trinitaria, porque un amigo mío, un sacerdote trinitario, que es entre Ujú. otras cosas los que liberaron a Miguel de Cervantes y lucharon contra Ya. los... No, sí. Mucha gente habrá visto posiblemente que es una cruz que lleva en el pecho Miguel de Cervantes muchas veces, que es de color rojo y azul. Son los colores de los trinitarios, ¿no? Pues esta imagen yo la he llevado por todo el mundo metida aquí en el móvil, ¿no? Aquí guardado y tal. La verdad que nunca me ha pasado, pero si ha pasado en algún sitio un poco, a lo mejor no tenía que haber pasado y se me ha caído el móvil y se me ha saltado la imagen por ahí. Tengo que recogerla rápidamente, ¿no? Para que nadie se escandalice. Y, una persona trinitario vivió años, pues igual, le hacían un poco la vista
miraban para otro lado un poco las autoridades. Él estaba viviendo por la zona en Arabia Saudita, vamos, y estuvo durante años celebrando un poco, pues eso, para dar un poco Eucaristía a feligreses, porque luego no hay que olvidar que en estos sitios viven cientos de miles o a lo mejor incluso algún millón, sí, millones, sobre todo gente de Filipinas y tal, ¿no? Que van allí por trabajo. Y claro, Esos son filipinos cristianos, que son más exacto, católicos que en claro, Hispanoamérica, claro, esas escenas, pues, sí, bueno, acá en Hispanoamérica también hay la costumbre, lamentablemente se está perdiendo, ujú, de hacer las escenificaciones de Semana Santa, ¿no? Donde sí, aparece el Cristo, y hacen toda la recreación tal como figura en la Biblia, ¿no? exacto, Pero yo exacto. no sé si hasta ahora, pero en Filipinas, al menos hasta no hace tanto, Ujú, literalmente recreaban la crucifixión porque los crucificaban, ¿no? sí, sí. O sea, ahí sí, como decimos acá, ahí sí la vive, verdaderamente. Exacto, exacto, el dolor, sí. Pues esta persona hay que ver cómo, pues eso, tenía su Biblia en hojas por ahí sueltas, ¿no? Y era un sacerdote en realidad. Y él, bueno, o sea, un poco las autoridades de allí, pues, a ver, o sea, ha debido estar viviendo unos 50 años allí, o sea, seguro que sabían un poco a lo que se dedicaba, ¿no? Pero bueno, hacían la vista, pues eso, miraban para otro lado y si no hacían ningún escándalo y tal, bueno, pues tampoco, pero todo el material religioso lo tenía que llevar un poco de estrangis, que decimos en España, sí, en Perú, ¿no? Pues aquí lo decimos así, de estrangis, que llevar un poco escondido, ¿no? Medio como si fuera sí, un tráfico prácticamente, por hojas sueltas, tal. Y así ha estado Sí, años, ¿no? Allí que esta yo, persona ya no yo esté, vi, por eso lo digo, además. yo vi en una noticia algo muy curioso. No recuerdo si era en Arabia Saudí o era en otro de Ujú, esos países de la zona donde estaba pues prohibido estrictamente que se llevasen, sobre todo cuando ellos, porque lo saben muy bien, saben que hay ujú. algo que se llama Navidad, ¿no? Sí, claro. Entonces dicen, por si acaso está prohibido que traigan tarjetas de Navidad, envolturas para regalos con motivos navideños. Entonces es como Claro. que ellos sabían, si veían Merry Christmas, bueno, Ajá. te lo decomisaban y te hacían un problema porque sabían, incluso si veían el Feliz Navidad, también Ajá. decían, ajá, ya, ¿no? Pero, ¿qué es lo que estaban haciendo algunas personas? Habían descubierto que si lo pasabas en italiano, el Buon Natale, no Ujú. sabían que era Buon Natale y Claro. pensarían que estará diciendo, y todo el mundo se volvió italiano Buon Natale, ¿no? Hasta que lo dice Fernando Chapis en la radio y ya lo escuchan. Ya lo escuchan y bueno, ahora tendrán pues que, no sé cómo se dice en francés, bueno, creo que eso va a ser lo que Sí, queda. sí. Sí, 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 Sí. sí. O en Pero, portugués, pero, pero exacto. Ujú. Pero así así es. es, así es. Y por eso, al final es eso. Todos estos lugares, aunque es verdad que son muy herméticos, porque lo son, ¿no? O sea, no. Pero bueno, al final tienen siempre sus maneras, que no voy a contar muchas, porque luego las tengo que utilizar yo, entonces me pillan. Pero de hacer las cosas, ¿no? Un poco para hacer que te hagan un poquito la vista y tal, y bueno, y más o menos poder encontrar un punto ahí de, pues sí, para poder, se podría decir, dialogar o negociar, ¿no? Que no te digan demasiado. Y eso es el tema de Arabia Saudita en ese sentido, que es un país bastante, es muy grande y luego tiene unos problemas internos bastante marcadillos en los últimos tiempos, especialmente por esta razón. Porque al igual que, por ejemplo, en Emiratos Árabes, todos los emiratíes, no podría decir que todos son ultra ricos, pero sí que es verdad que todos tienen bastante dinero y aparte el país es un país muy estable en muchos aspectos. Arabia Saudita es otra película, porque Arabia Saudita, claro, al ser lo que es la cuna del Islam, tiene que siempre mantener esas formas y luego tiene unas mayorías dentro del país que quieren que esas formas siempre estén implementadas, ¿no? Y que estén lo máximo, con la máxima rigidez, pues el gobierno actual pues igual tiene siempre que estar jugando un poco con esto, ¿no? Y aunque ahora que si van a hacer el Mundial de Fútbol, una cosa curiosísima que voy a contar, hay un lugar que se llama Trójena, ¿vale? Que Ujú. está ahí también, está por la misma zona que estábamos hablando, de Medina, pues eso está en la zona norte de Medina. Es una zona montañosa y ahí curiosamente, voy a decir, yo creo que la cosa que es disparatada, pero es real, van a celebrar los Juegos de Invierno, si no me equivoco, de Asia en el 2026.
Han hecho unas pistas de esquí en el exterior, ¿eh? Porque son zonas en las que nieva alguna vez, porque baja la temperatura bajo cero. Entonces, bueno, están haciendo unas infraestructuras en la montaña con hormigón, con tal, como tienen muchísimo dinero, porque eso no les falta. Y han logrado llevarse allí los Juegos Olímpicos, no olímpicos, pero bueno, es que son Juegos Olímpicos, pero asiáticos de invierno, creo que se llama, ¿vale? Y yo creo que ellos quieren postular para los Juegos Olímpicos en el futuro. Los Juegos Olímpicos de invierno, me refiero. Para hacer pruebas de esquí y tal. Si alguien busca esto de Trógena, que lo escriban así como suena, Trógena con J. Lo buscan por internet, podrán ver fotos de los proyectos y tal. Y la verdad que es la más de interesante porque uno no se imagina que allí pues vaya a terminar uno esquiando, ¿no? Lo que uno menos piensa en Arabia Saudita es irse a esquiar, la verdad. Pero bueno, ahí está el proyecto. Al igual que la ciudad de Line, que iban a hacer una ciudad de 350 kilómetros de largo. No sé si lo han visto. Posiblemente te suena, Chapis, o no. Nunca Más lo o has... menos, pero no tanto, ¿ah? Pues Mejor una dilo. ciudad que se llama The Line, que también está por la zona de Alula. Ah, ya me acordé, ya me Sí, acordé. Es este proyecto que hay de sí. construir una ciudad en una forma como de una línea en donde Sí, toda la gente va a vivir una junto a eso otra. Es, es. digamos, el sueño húmedo, el sueño Ujú, casi erótico de las ujú. inmobiliarias que hay aquí, que hacen lo que yo suelo denominar como edificios ratonera, donde en el menor espacio posible te concentran a todos y encima te lo venden caro, ¿no? El departamento, como decimos aquí, o apartamento, que dirían en otros países, claro, Sí, pero es en una sola línea, sí, en medio del desierto y además todo cerrado, ¿no? Es como sí, un mundo exacto. interno, con Sí, paredes alrededor, el techo también cubierto, o sea, eso es. es el sueño húmedo que hace voltear los ojos a las inmobiliarias, pero por Ajá, otro lado, la más terrible pesadilla de un claustrofóbico. Exactamente. totalmente. Sí, sí. Ujú, Pues allí en Arabia Saudita se está construyendo esto. En un principio empezó, es un poco, en cierta manera es cómico el tema. Empezaron diciendo que iban a ser 370 kilómetros de línea recta. ujú. Luego pasó a 30 kilómetros, de 30 kilómetros pasó a 3 kilómetros y las últimas informaciones que tengo es que lo querían dejar en 300 metros, porque no era viable lo otro. No la edificación en sí, que bueno, por hacerlo 300 lo pueden metros no es hacer. nada, o sea, sí, hasta yo Claro, acepto vivir ahí porque salgo claro, era y un ya poco 300 metros, claro. exacto. Pero, y fueron, porque dijeron los arquitectos que era un poco absurda la situación, porque claro, el hecho de que hubiera gente que viviera de una punta a la otra 300 kilómetros iba a ser un gran problema de transporte, ¿no? Dentro del lugar. Pero bueno, ahí siguen construyendo esto. Esto está dejándoles, o sea, miles y miles de millones. Hay un montón de empresas internacionales que están ahora mismo trabajando en el proyecto este. Si no me equivoco, la ciudad que está ahí se llama Tabuk, creo que es Tabuk, parece que sí. Que es donde, y es desde Tabuk hasta Lula, es como esa zona, es un margen ahí del país y tal. Y eso es. Y luego, otras zonas de Arabia Saudita que son muy interesantes, creo que antes hablábamos de la cercanía con el Yemen, es un lugar que se llama Abha. Abha es una zona en la cual, curiosamente, nunca hace calor. ¿Vale? ¿Por qué nunca hace calor? Porque es una zona porque Arabia Saudita tiene montañas muy altas, además. Es una ciudad que está a 2.700 metros de altitud. Es una ciudad muy antigua donde ellos iban muy a gala. Hay que una de las primeras norias, que supuestamente las inventaron los persas en su momento, están allí. ¿Vale? Es una de las... No tiene mucho que visitar como ciudad porque son sitios más o menos no muy pequeños, pero no tiene una gran arquitectura ni nada. Pero sí que conservan una noria, bueno, claramente la han ido restaurando y tal, pero que está en el lecho de este, no río, porque Arabia Saudita igual es el único país del mundo que no tiene, es el país más grande del mundo que no tiene ningún río como tal. Pero bueno, sí que tienen pequeños cauces, ¿no? Algún pequeño manantial y tal, que es donde está, por ejemplo, esta noria en esa zona. Y, y este sitio Abja está ya en frontera, está muy cerca de lo que sería el Yemen. Y esta gente ahí sí que son ya de aspecto, de hecho, son más como cuando una persona, si conoces a los yemeníes y tal, tienen ya ese tipo de, esa especie de etnia, de raza, ¿no? Son más parecidos. Y viven, en cierta manera, un poquito alejados de lo que es el resto del país en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque es otra,
es otra etnia un poquito, ¿no? Aunque la religiosidad igual la viven de otra manera diferente, son muy, muy, muy religiosos también, pero tienen otro tipo de ideas, más que nada por eso, porque ya tienen ahí un poquito convivencia más con el chiismo y tienen otro tipo de conceptos religiosos. Gente muy amable, por cierto. Y donde, tengo que decir que curiosamente conocí una persona de Damán, es otra ciudad, otra de las grandes ciudades de Arabia Saudita, y este señor de repente me regala unas pastas, ¿no? Dice, mira, tengo una cosa y tal. Y me dice, que esto son de esas cosas que te llaman la atención, me dice, hoy en Damán celebramos una, una fiesta, ¿no? Y esa fiesta es de Miriam, en conmemoración a María, la madre de Jesús. Uy, Sí, interesante. sí, y hacen esos dulces. No, he estado intentando buscar más la fecha de cuando me pasó esto, pero es que no sé realmente el día y buscando por internet tampoco soy capaz de encontrar la fecha cuando hacen eso. Porque te digo, tampoco hay mucha literatura. Luego de Arabia Saudita tampoco encuentras muchas cosas, por mucho que quieras buscar es muy difícil. Unas pastas muy ricas, la verdad, que llevan unos piñones y tal, y es porque hacen una celebración conmemorando a María, porque entienden que en algún momento María estuvo por allí, ¿vale? En Damán. Qué Damán está más hacia... interesante. Mira, Mm, como lo que tú estabas hablando en el programa de Oman, que sí, para quien no lo exacto. haya escuchado, lo invito a ir a Misterio Infinito, pero en Mm, YouTube, porque ahí está subido el programa, en donde tú nos cuentas que en Oman, pues justamente hay lugares que la gente sí. cree fervientemente que son, por ejemplo, la tumba de Job, ¿no? O Ujú. sea, tumbas de personajes bíblicos. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, porque también figuran en el Corán, ¿no? Entonces ellos dentro de su cultura, dentro del relato coránico, también han incluido, han creído entrever, bueno, entonces a lo mejor en este lugar es donde Job llegó, por poner el ejemplo, ¿no? Entonces, mira, también en este caso, ¿no? Creo que en Egipto también hay ese tema, pero más ligado al cristianismo copto, de los lugares por los que pasó la Sagrada Familia en su vida, Egipto. Entonces hay todo este tema. Mira, qué interesante, esto me gusta. Por Sí, favor, porque todas continúa, estas son... David. Sí, pues eso, hacían esta celebración y claro, son lugares pues que al final son tradiciones. Nadie sabe realmente allí qué es, ¿no? Si es verdad, si no. Pero lo mantienen como una tradición que, bueno, yo entiendo casi todas las tradiciones, pues deben tener alguna parte que se basa en alguna realidad, ¿no? Ramam, quien quiera verlo, bueno, pues está al otro lado de la zona donde estaba hablando yo, la de Apga. Este señor estaba allí, no sé muy bien, pero está muy cerca ya de lo que sería la costa, bueno, enfrente de Bahrein, sería enfrente de Bahrein justo, ¿no? Y sí, es algo muy, muy curioso, la verdad, ¿no? Cuando, pues, es algo que no, a veces se sale, llega a ser un poco, a ser forteano, ¿no? Porque es algo que no te esperas que te digan en estos lugares, ¿no? Te dejas un poco, te dejan descolocado. Si bien el nombre de Miriam es como el de los más comunes que tiene, el nombre de María, pero por otro lado no suelen hacer... a ver, sí que es verdad que cuando tienen alguna oración y tal, las mujeres, cuando les pasa algo, tal, como que dicen algo así como la super sagrada María, ¿no? Le dicen, porque para ellos sí que es sagrada en el sentido, claro, es la madre de un profeta y tal, y es muy querida en el Islam. Pero claro, de ahí a que tengan una celebración, son cosas que chirrían muchísimo, porque es verdad que en el mundo musulmán las celebraciones tampoco son una cosa muy normal, o sea, no es muy común, o sea, no se hacen las celebraciones como entendemos nosotros una celebración, ¿no? Es una cosa muy de recogimiento, una cosa mucho que se sabe que es ahí, pero ya está, no se hace más, ¿no? Es una cosa Es más una curiosa. conmemoración que una celebración como la entenderíamos en Occidente. Algo así, sí, sí. Y por eso a mí me sorprendió mucho el tema este de las pastas, ¿no? Y es que es verdad, y muy ricas, por cierto, las pastas muy, muy ricas, ¿no? Y es algo curioso. Y son cosas que claro, te chocan y bueno, es lo que tiene que hacer estos viajes, ¿no? Que aprendes cosas que si no, es que no te las creerías, vamos. Porque en el propio momento no te las crees tampoco, te quedas un poco como diciendo, no puede ser que me esté sucediendo esto, que me estén diciendo esto. Pues así es,
así es. Y a día de hoy, nada, el país, lo que es Arabia Saudita, pues intenta parecerse más, intenta abrirse a Occidente. Yo digo que, a ver, le tiene que quedar mucho tiempo por delante porque es sin lugar a duda posiblemente el país más cerrado de toda la zona. Y entonces, por mucho que a nivel económico y tal se empeñen, ese aperturismo que a veces tal, yo no lo veo que va a llegar tan fácilmente porque es normal. O sea, hay generaciones ahora que tenga 10 o 12 años ya tiene una mentalidad, ahora va a cambiar, y a lo mejor se va a morir con 80 años, ¿no? Va a seguir pensando igual. Pero no sé hasta qué punto lograrán hacer lo que quieren hacer, ¿no? Que de ahí que estén sponsorizando, pues estén dentro del Dakar, estén con el tema del fútbol. Si no me equivoco, hace poco jugó yo creo que el Real Madrid ha jugado ahí hace poco, además, una final. No soy nada futbolero, pero vamos, me parece que han estado hace poco. Y así, ¿no? Y el Mundial es una forma un poco de dar otra imagen, ¿no? Del país, que el país al final es lo que es, ¿no? También se debe a eso, ¿no? La historia que han tenido es la que es tiene esa mentalidad más cerrada y más tal, pues un punto religioso muy importante. Hay una cosa muy interesante además, Arabia Saudita se lleva, creo que es, si no me equivoco, es el diezmo, ¿vale? De todo el dinero que entra por el tema del Hajj y de la Umra, que es las dos peregrinaciones que hay. Una es dentro de las zonas santas, entre la Meca y Medina, ¿vale? Se visitan de uno a otro las dos zonas, sí, santas. Y el otro es cualquier ciudadano musulmán que vaya a visitarlo, ¿no? La ciudad de la Meca. Y creo que se lleva un diezmo de esto, lo cual es igual, es para las arcas del Estado es muy importante, porque para el Producto Interior Bruto es muchísimo dinero aparte del petróleo. De hecho, hay grandes cadenas de hoteles que están instaladas, porque van, lo que decía al principio del programa, o sea, es que son millones y millones de personas al año lo que entran, ¿no? De divisa. Es una exageración, una auténtica exageración. Luego, ahora, bueno, pues tienen problemas en las fronteras por el tema de, pues lo que hablábamos del Yemen, los hutíes, tal. Tienen grupos allí, se han dado pequeños igual enfrentamientos en algunas zonas, no aparece en prensa, lo que pasa es que sí que te enteras por alguien que te cuenta, ha pasado esto en tal, pero no sale nunca a los medios porque a ellos no les interesa. Los primeros que no les interesa decir que puede haber un problema de estos es a ellos, claramente. Entonces siempre está como muy, muy de tapadillo, ¿no? Y los periodistas, que mucha gente me dice a mí, bueno, los periodistas no cuentan, tal. Bueno, es que los periodistas allí tampoco se van a jugar mucho, ¿no? Son Claro, normas muy tampoco es que estrictas. tengan, Claro, o sea, si en Occidente no exacto. hay a veces tanta libertad en algunos lugares, menos Ujú. aún en ese país Claro, donde hay en de ese por sí ámbito. una policía, como le llaman ellos, policía de la ética y la moral, ¿no? Donde pueden decir, Exacto, creo que usted ha cometido un claro, problema que está regulado por tal, y entonces, ya claro, que lo que tú has mencionado, ¿no? Que le gusta el reggaetón por ahí, le aplican el azótame, ¿no? O sea, claro, le dan no exacto. sé cuántos latigazos, o sea, cosas que nos pueden parecer extrañas y lejanas, de hecho lo son, Sí, pero que se dan sí. hasta ahora. Me mandó un amigo un par de noticias de estas curiosas de un periódico de allí, traducido. Por un lado, ¿qué puesto de trabajo piensas, con esto que acabo de mencionar, que puede ser muy bien pagado, pero que no todo el mundo está dispuesto a hacer? Pero muy, muy bien pagado, ¿eh? A ver, podría ser quizá por todo este tema que tienen en el Islam con la purificación, quizá el recojo de inservibles, el recojo de basura, se me ocurre. No, no es algo mucho más durillo. Oh, Pues uno de los anuncios que venían en el periódico que se buscaba era un paraverdugo, para poder ejecutar reos. bueno, creo que ni aunque me pagaran dos Claro, millones de dólares al mes aceptaría algo tan, tan cruel, ¿no? Y creo que claro, la mayoría de personas mentalmente sanas no aceptarían algo así, claro. claro. Porque es cierto que en el país siguen teniendo lo que es la ejecución pública como un acto, vamos, que ocurre de vez en cuando. Al final, cuando uno lo piensa, parece que están todo el día ejecutando gente y tampoco es así, ¿no? Que tampoco hay tanto crimen como para que... Pero
sí que necesitan gente para hacer esta ejecución y olvidémonos de lo que es la ejecución por inyección letal o silla eléctrica. No tiene nada que ver con esto, bastante más, pues eso, es lo que sería decapitación, amputación, cosas bárbaras, sí. Eso por un lado. Y en un periódico de estos, una de las noticias que venía era que para que nos demos un poco cuenta cómo funcionan las leyes, y claro que a veces queremos un poco extrapolar nuestro mundo a tal, ya, pero esto, ¿por qué no lo dicen? Porque voy a contar esto. Una persona cometió un delito y intentó robar a Ya. otra persona, le apuñaló o algo así. El caso es que lo dejó paralítico, le causó un problema de estos. Pues lo que le fue aplicado a esta persona fue darle, no me acuerdo cuántos latigazos, 50, 80, lo que sea, y 7 estacazos en Wow. la columna vertebral hasta que lo dejaron paralítico en silla de ruedas. Mm. Esto fue como en el Qué año interesante. 2015, 2016, que es un poco pues la ley de lo que es la Sharia aplicada, ¿no? Que sería la ley del talión, se puede decir, en cierta manera en este aspecto, ¿no? El ojo por ojo, sí, sí. Esto venía en el periódico, se le ha aplicado esto y esto y esto. Sí, sí. Bueno, realmente sin palabras, estimado Luis Miguel. Claro, Bueno, son algo cosas, sí. quizá, un matiz quizá un poco más amable como para cerrar el programa, si Claro, pudiera. sí, sí. Sí, pues bueno, matiz más amable yo creo que el hecho este, ¿no? De que poco a poco sí que es verdad que se va abriendo un poco la mano, y luego es un país que es cierto que ya las mujeres poquito a poco, porque hay que entenderlo pues de una perspectiva de ellos, ¿no? Pero es cierto, a ver, que las mujeres ya, de hecho pasa, van a estudiar medicina, ingenieros, o sea, como que van entrando ya en lo que es el mundo más nuestro, ¿no? Se puede decir en ese sentido. Al igual que en Emiratos ya hay muchísimas mujeres que estudian carreras y trabajan y tienen sus propias empresas, en Arabia Saudita, claramente no todas, ni mucho menos, pero bueno, poco a poco es verdad que se está haciendo un esfuerzo para que vayan entrando en ciertos aspectos de la sociedad, que esto ya no es solo del gobierno, claro, es que esto es toda la estructura social, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso, en ese sentido es una buena noticia siempre, ¿no? Que poco a poco vayan abriendo en ese aspecto, ¿no? Porque al final son pequeños cambios que, pues, que van a cambiar lo que es la sociedad, ¿no? En el futuro. Y eso es. Luego, yo creo que uno de los aspectos así que realmente está bien, y yo animo que la gente lo vea, cuando ahora empecé el Dakar y tal, vean etapas del Dakar, porque la verdad que van a ver cosas muy increíbles, ¿no? De paisajes y de lugares que son realmente muy remotos, de los que muy poquito se habla, pero que realmente tienen una magia espectacular. O sea, no se pueden obviar, ¿no? Porque son lugares muy, muy, muy bonitos. Y si alguna persona que escucha esto tiene algún planteamiento de ir allí en el futuro, que lo mire, pues eso, para poder visitar lugares de estos, ¿no? Como Alula y tal. Luego hay sitios más económicos, lógicamente, para hospedarse, ¿no? Pero poder visitar estas antiguas zonas de antiguas civilizaciones, antiguos asentamientos, conocer un poco la vida beduina, conocer toda esa zona que al final siempre tiene un aspecto mágico que yo creo que es muy importante, además, que en cierta manera no ha perdido su esencia, ¿no? Y que me imagino que algún día esto que estoy contando, pues lo escucharán y dirán, esto ya no es así. Y me refiero más a nivel paisajístico, ¿no? O lugares, porque cuando luego al final hoy en día está todo muy globalizado, de repente un sitio se pone de moda, se llena de gente y ya pierde completamente lo que es la magia que tenía en un principio, ¿no? Que era el significado por el cual era tan bello. Y Ya. eso es lo que yo creo que sí que estaría muy bien poder remarcar de todo este viaje por la zona, ¿no? Exacto. Pensando siempre, cuando uno va a estos sitios, que eso siempre lo recalco, asegurarse, o sea, uno no está en su casa y las cosas funcionan de otra manera, hay que tener cuidado en ciertos aspectos, ¿no? Para no meterte en problemas, y ya no solo meterte en problemas,
sino intentar ser como uno más, en cierta manera, ¿no? Que no llames la atención demasiado y que la gente te vea como una persona respetuosa y que cada uno que vaya a un sitio sea siempre el mejor embajador de su país, ¿no? Porque con Sí, eso es cierto. respeto... De eso Mm, se trata porque al final cuando uno sale de su mm, tierra, sea como en mi caso de mi ciudad o en el caso sí, de otros de su país, mm, dejas de ser Luis Miguel, en tu caso Luis Miguel Hernández, en mi caso dejo de ser Fernando Chapi y eso te es. transformas en el de tal lugar. En tu caso serías viajando por medio de identidad. Ah, es Luis Miguel Mm, el español. Entonces se figuran que, bueno, así deben ser en España, sean cosas buenas o malas. En mi caso, exacto. como yo me movilizo dentro de mi país, dicen, bueno, Fernando, él es de Lima, porque siempre me lo suelen mencionar. Ujú, Entonces, cualquier cosa, sí son los limeños, pues son tal cual, para bien o para mal. exacto. Entonces, uno tiene que ser, como tú dices, un buen embajador, ¿no? Seas de donde seas, Sí, pues el lugar que no es tu casa, que no es tu punto de origen, sí, pues trata de comportarte más aún de acuerdo a las normas que un poblador ujú, local, ¿no? O sea, incluso sí, sé más escrupuloso en ello. Yo siempre digo eso, sí, así es. sí, y no juzgar en cierta manera, ¿no? Porque a veces queremos juzgar las cosas, pero claro, es que cada uno vive de una manera distinta, comen unas cosas diferentes, que bueno, allí pues no lo he mencionado, pero la comida es como toda esta zona. Carne de camello, en Uy, cierta... qué rico. Sí, carne, la verdad que está muy bueno. ¿Lo has probado, Chapi? ¿O No, pero dromedario o he algo? comido, pero he comido de un pariente, de un Ajá, camélido sudamericano, claro. porque aquí en algunos puntos, por ejemplo, Ajá, al sur del Perú, mi abuela paterna, que en paz descanse, en varias sí. oportunidades me invitó carne de alpaca, por ejemplo, carne de llama también he comido. Y me imagino que como son parientes con los Será camélidos parecidillo. de Medio Oriente, Sí, ha de ser parecido, sí, sí. claro, me imagino. Una duda, que ahora estoy yo. ¿La alpaca y la llama son distintos entonces entre ellos dos? ¿Son Claro, distintos animalitos? en sí todo deriva del mismo antepasado, ¿no? De la paleolama. Ajá, Digamos que el más arcaico son cuatro especies, ¿no? La llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. El guanaco es ajá, como el más cercano es prácticamente una paleolama actual, ajá, es el más arcaico, ¿no? Sería así, ajá, a tal punto que no se puede domesticar. O sea, tú ves videos de es un animal bastante belicoso, guerrean entre ellos, ajá. se persiguen y si alguien trata de atraparlos no se va a dejar, tú lo tratas de agarrar y ya está dos cerros más al fondo o si lo, seguramente si lo acorralas, algo va a hacer contra ti, ¿no? La alpaca es más pequeño que los otros, o sea, desarrolla mucho más pelaje y por eso es que la lana de alpaca es bastante cara. Ujú, La llama es más grande, tiene sí, el pelo más corto, es más espigada, como diríamos aquí, y se utiliza para carga, o sea, le puedes poner una cantidad razonable de paquetes y que te acompañe en el camino. Y ujú, la que queda es la vicuña, que pues también tiene no tanto pelaje como la alpaca, pero es más fino, ¿no? Porque en realidad la lana de vicuña es incluso más cara que la de la alpaca y hay reservas y todo, y es el que está en mayor peligro de extinción. En el caso de la llama es el que tiene mayores poblaciones, digamos que es la más común, ¿no? Y la sí, más sí. ampliamente distribuida también. Claro, nosotros aquí, bueno, o yo por lo menos cada vez que veo, yo a todos creo que le llamo llama, aunque pues seguro que he visto de alguna manera algún reportaje de los otros, pero para mí, como no existe aquí, como que tenéis la idea que es una cosa, ¿no? Tiene que ser una llama, todos una llama. Una Claro, llama con más imagino. pelo, una llama más chiquita, pero en realidad, claro, es lo mismo aquí Claro. también cuando vemos, para nosotros todos son camellos, ¿no? O sea, ves un Ujú. dromedario, todas las especies, pero todos camellos. Bueno, ese es Claro, un camello con dos jorobas, ese tiene una, ese no tiene joroba, pero todos camellos. Una cosa eso así, es. ¿no? O sea, una Claro. generalización que no hace, Sí, bueno, no, exacto, exacto. Pues en exacto. Suiza, curiosamente, saliendo un poco de... En Suiza he visto yo en el pasado que tenían granjas con, pues serían llamas o uno de estos. No sé exactamente, para mí eran llamas, ¿vale? Lo que digo. Pero había granjas de esto. Supongo que lo harán para lana o algo, no lo sé. Sí, Sí. sí. Me imagino que en el caso claro, o sea, en el caso de Suiza, como son zonas altas, hace frío, se aclimatan bastante bien, ¿no? Me imagino. Ha de ser. Porque Imagínate. acá, bueno, en el caso de Perú, en la Amazonía no hay.
no es su clima. En los Andes hay bastantes, antes también había en la zona de la costa, ahora casi no hay, pero son más de tierras altas, ¿no? Entonces ahí están en su campo, se mueven y todo eso. Pero yo no sé cómo es que hemos iniciado hablando de la Navidad, a veces Total. compleja o siempre compleja de celebrar en Medio Oriente. Hemos terminado hablando de curiosidades de Arabia Saudí, las estrictas leyes religiosas, algunas curiosidades que también hay, y hemos terminado hablando de llamas, alpacas, vicuñas y guanacos, ¿no? Camelios sudamericanos, qué curioso. Pero esos son los rumbos por los que lleva Misterios al Anochecer, que ahora está siendo un programa bastante extenso. Y bueno, yo quiero agradecerte, Luis Miguel, te envío un gran abrazo, te deseo por la fecha que es una feliz Navidad, un bonito año nuevo, y sobre todo, amigos oyentes, tengan ustedes muy en cuenta, dejen de decir felices fiestas, díganlo sin rubor, es feliz Navidad, porque es la natividad del nacimiento, el hecho más grande de la historia, ¿no? Del nacimiento de Jesús de Nazaret, y ya feliz año nuevo, porque pues esperamos que el 2025 sea mejor, definitivamente. Muchas gracias, Luis Miguel. Pues ya para despedirme vamos a decirlo en árabe, que sería Navidad, como Nochebuena, que es Lay Eid, que es como cena de Nochebuena, se entendería algo así, ¿vale? Ya por curiosidad. ¿Y Navidad cómo sería? Sería esa palabra en realidad, es que es algo así como lo dicen. Sí, ver, sería por favor, vuelve a repetir, por favor. Lay Eid. Eid es como sagrado, ¿vale? Es el concepto. De hecho, es para el Ramadán dice Eid Mubarak, ¿no? Que significa cena, comida sagrada, banquete sagrado, ¿vale? Pues sería Lay Eid, que sería literalmente noche sagrada o noche buena, sí. Esto sería así. Eso Ahora sería. ya si le agregas tengo entendido que a Jesús los musulmanes le llaman Isa y Isa. los cristianos árabes le llaman Yasu o Yasu, algo por ahí es. Claro, no me porque lo utilizan en otra lengua que no es en sí árabe, ¿vale? Eso sería. Sí. Pues Navidad. Entonces sería algo así como lo que has mencionado, y ya para ponerle más el contexto, le sumas un almasí o un yasu almasí, ¿no? Interesante. Sería como Eid al-Milad, sería lo que es Navidad, pero igual, estamos que es el mismo concepto realmente. El otro es Eid, es que lo dicen como junto, ¿vale? Por eso te lo digo, pero bueno, lo escriben como Ley, Eid. Y el otro sería Eid al-Milad, que sería igual, estamos en la misma cosa, sería como el día de, ¿vale? Es un poco el concepto ese, que es el concepto, no es como de natividad a Navidad, ¿no? No es la misma, ¿cómo se dice? Traducción. Concepto de nacimiento, claro. Que sería. Exacto. Sí. Muy bien, entonces nuevamente Luis Miguel Hernández, muchas gracias por haberte pasado acá por Misterios del Anochecer. Fuerte abrazo hasta allá, y en el caso de ustedes sí que pasen una blanca Navidad, como quien diría, porque por allá tengo entendido que sí nieva, así que... Sí, aquí mismo tengo 0 grados en la calle, sí, hace mucho viento además. Excelente, acá es una Navidad en tonos más cálidos porque sí, bueno, el verano ha llegado con todo. Pero lo importante es pasarla bien. Un fuerte abrazo. Exacto, un fuerte abrazo para todo Perú, para todo el mundo, y nada, que pasen, como bien has dicho, una feliz Navidad. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo también, amigos oyentes. Saludos a todos. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.